El Viernes Santo recordamos que Jesús murió. Hace poco estaba yo con un muchacho y él me decía que no le gustaban las películas sobre la vida de Jesús, que le molestaba mucho ver cómo lo golpeaban, cómo lo maltrataban y cómo lo crucificaban y moría él en la cruz. Y es bueno en algún momento hacernos la pregunta, ¿tenía que morir Jesús? Algunos de mis alumnos saben que hay una respuesta estándar de esto y ellos me dicen sí, porque en la Biblia dice que no hay perdón de los pecados sin derramamiento de sangre. Y entonces tenemos toda una historia donde Dios nos presenta en la historia de Israel un sistema de sacrificios que anuncian que eventualmente va a llegar el sacrificio perfecto, Jesús. Pero a algunas personas no les satisface esto, porque dicen, ¿cómo es que Dios está dispuesto a sacrificar a su propio hijo? Y de una manera tan cruenta, tan sangrienta, tan despiadada, tan injusta. Algunas personas se molestan incluso con Dios. Dicen, yo no puedo creer en un Dios que sea tan malvado como para hacer algo así. Y sí es bueno que nos hagamos una pregunta. Bueno, ¿de quién fue la idea de que Jesús tuviera que morir en la cruz? Porque pensémoslo, todo esto ya estaba diseñado por Dios desde antes de que existiera la humanidad, desde antes de que existiera el pecado, desde antes de que existiera nada. La Trinidad antes de la creación ya tenía todo planeado de cómo iba a ser la historia de la humanidad. Y en algún momento, las tres personas, un solo Dios, decidió que el pago de los pecados iba a ser mediante la muerte de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo Jesús. Y no habría otra manera, no se le pudo haber ocurrido a Dios. ¿Saben qué? Esa idea de los sacrificios está bien, que vayan, que consigan un chivo, un becerro, una paloma, que la maten y ya con eso les perdono los pecados. O haber pensado en otras cosas. Si hacen una peregrinación al año a tal lugar, con eso les perdono los pecados. O si dejan de comer tal cosa durante cierto tiempo, les perdono los pecados. Si hacen sacrificios, si hacen cosas buenas, si se entregan por otros, con eso les perdono los pecados. Pero no, Dios escogió que el perdón de nuestros pecados iba a ser en base a la muerte de su Hijo Jesús. Y llegamos a ese momento en la cruz donde Jesús exclama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hace un tiempo tuve una experiencia en mi vida que me ayudó a pensar un poco más acerca del porqué de la muerte de Jesús. Junto con mi familia estábamos pasando una situación económica un poco difícil y necesitábamos una cantidad de efectivo. Y en aquel entonces teníamos una camionetita pick-up S10, los que conocen, y decidimos que la manera de salir de nuestro problema financiero era vendiendo la camioneta. Ahora, mi esposa, que tiene trasfondo alemán y norteamericano, ella me decía, bueno, vamos a ver cuánto hemos invertido en la camioneta, cuánto pagamos cuando la compramos, le compramos llantas, los servicios que le habíamos hecho, y en base a eso vamos a determinar el valor de la camioneta. Y ella hizo sus cuentas y dijo, esa camioneta vale 25,000 pesos. Yo todavía le dije, ¿sabes qué? Eso se me hace mucho. Más bien, déjame llamar a varias personas que están vendiendo camionetas similares y vamos a ver cuánto están pidiendo. ¿Cuál es el valor del mercado de la camioneta? Y entonces llamé a un par de lugares, pregunté y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que la camioneta vale 22,000 pesos. Eso es lo que se están vendiendo este tipo de camionetas en el mercado. Y entonces, en aquel entonces, se ponía un anuncio en el periódico ofreciendo la camioneta. Y ofrecimos la camioneta sin poner la cantidad que estábamos pidiendo. Las personas interesadas empezaron a llamar y la primera pregunta que nos hacían es, ¿cuánto pides por la camioneta? Yo les decía, bueno, ven a verla para que veas de qué se trata y aquí lo platicamos. Y ahí acababa la conversación. Pero un sábado, todavía recuerdo, en la mañana me llama una persona, me dice, oye, ¿todavía estás vendiendo la camioneta S10? Le digo, sí, aquí la tengo. ¿Y cuánto pides?
Le digo, mira, ¿qué tal si la vienes a ver y aquí podemos platicar de cantidades? Ah, bueno, dime dónde estás y yo ahí voy. Dije, qué bueno, ¿no? Y llegó esta persona, era un hombre de negocios que estaba viajando de una ciudad a otra y se detuvo a desayunar en la ciudad donde vivíamos y vio el anuncio en el periódico. Entonces llegó, vio la camioneta, ya le platiqué un poco de la historia, la manejó, le gustó y me dijo, ¿cuánto pides por ella? Le dije, bueno, mira, estamos pensando 25,000 pesos, pero es negociable. Y él me dice, te ofrezco 18,000. Dije, ah, claro. Yo le doy una cantidad alta, él me da una baja y lo negociamos. Le digo, bueno, mira, se me hace una diferencia muy grande. ¿Qué te parece 23,000? Me dice, no, te ofrezco 18,000. Platicamos un rato y él no ofrecía más de 18,000. Y entonces yo le dije, bueno, déjame consultar unas cosas. Y entonces entré a la casa a platicar con mi esposa y platicándola ella me dijo, ¿sabes qué? La razón por la que estamos vendiendo la camioneta es porque tenemos esta necesidad financiera. Lo que necesitamos son 20,000 pesos. Ya vimos que la gente no está interesada en comprar la camioneta. Si te da 20,000 pesos, con eso se cumple nuestro objetivo. Dije, ah, está bien. Entonces ya salí con un ánimo así como de muy generoso y le digo, oye, está bien, ¿qué te parece 20,000 pesos? Y él me responde, dice, mira, yo te ofrezco 18,000 pesos. Podemos ir ahorita al banco, saco el dinero, te lo doy en efectivo 18,000 pesos. Después de pensarlo un poco más, me di cuenta de que no iba yo a recibir más que esos 18,000 pesos. Fuimos al banco, me dio el efectivo, él se fue con la camioneta, yo me quedé con el dinero. Y aquí la pregunta que quiero que te hagas es la siguiente. ¿Cuál es el valor de la camioneta? ¿Los 25,000 pesos que reflejaban lo que nosotros le habíamos invertido? ¿Los 22,000 pesos que era el valor en el mercado de camionetas similares a la nuestra? ¿Los 20,000 pesos que eran la razón por la cual la estábamos vendiendo? ¿O los 18,000 pesos que era lo que este hombre estaba dispuesto a pagar por ella? Y creo que te vas a dar cuenta que el valor de algo es lo que alguien está dispuesto a pagar. Y ahora hazte esta pregunta. ¿Cuánto vales tú para Dios? Y ahí está la respuesta a por qué tuvo que morir Jesús. Dios pudo haber encontrado otra manera, otro sistema de decir, con esto me doy por satisfecho, con esto pagan sus pecados. Pero Él no quiso dar lo mínimo, Él no quiso fijar la barra lo más bajo posible. Él más bien se preguntó, ¿qué es lo máximo que yo puedo dar para poder tener una relación con cada una de estas personas? Y Él dijo, lo máximo que yo puedo dar es a mi hijo. Es a mí mismo en la persona de mi hijo. Entregarme, morir por cada una de estas personas con las que yo quiero tener una relación personal íntima. La razón por la cual murió Jesús es porque no había un precio más alto que pagar por ti y por mí que el mismo Hijo de Dios. Hay otro aspecto en esto. Efectivamente, la manera como murió Jesús fue muy cruenta. Nos debe dar un sentido de repulsión, de no querer verlo, porque refleja cuán horrible es el pecado. El pecado es la negación de Dios. Es decirle a Dios, tú te crees muy Dios, pero yo sé mejor cómo deben ser las cosas. Tú tienes tus ideas y tus planes, pero eso no sirve. No te quiero en mi vida, no quiero que tú me digas a mí qué hacer, porque no creo en ti, no creo que seas bueno, no creo que tengas lo mejor en mente para mí, no creo que tengas el poder de determinar cómo van a ser las cosas. Y eso es algo horrible. Es lo que los teólogos llaman blasfemia, decir que Dios no es Dios. Y cuando nosotros consideramos el sacrificio, la injusticia, el dolor que sintió Jesús, es un reflejo de lo terrible que es el pecado, lo feo
que es el pecado, y nos debe llevar a odiar el pecado como Dios lo odia, a sentirnos, a querer alejarnos lo más posible de ello. Cuando pienses por qué murió Jesús, piensa en esto. ¿Qué era algo tan terrible que necesitaba de la muerte de esta persona para poder ser pagado? Pero piensa también en lo siguiente. En la muerte de Jesús, Dios muestra cuán grande es su amor para contigo, que Él estaba dispuesto a pagar no solo lo necesario, sino lo más que se pudiera pagar por ti y por mí. Que esto te sea de bendición mientras recordamos este viernes la muerte de nuestro Señor Jesús.